Hola, buenas. Estamos Hola, en chicos. nuestro canal de Crimen en la Red. Otro episodio de Crimen en la Red. Tenemos otro episodio y he preparado yo un episodio. Vale. Escuché en uno de los canales también de crímenes que a mí me gustan, ¿no? Y te has informado. Intentaré explicarlo. No creo que lo consiga de explicar también Como ellos. pero como él. Intentaremos, Como vamos, él. como él. Pero intentaremos. Mira, y es que ¿sabes lo que pasa? Que hay crímenes que no se comprenden en el momento en que ocurren, porque cuando suceden ya es demasiado tarde, ¿vale? Cuando te das cuenta de las cosas, ya ha pasado lo que tenía que pasar. Entonces, el día 31 de julio del 2015, dos niñas, Candela de 9 años y Amaya de 4, fueron asesinadas por su propio padre. O sea, empezamos bien, empezamos fuertes, Ya ¿vale? empezamos fuerte. No en un contexto de caos, no en un arrebato público, sino en un espacio privado, silencioso, donde nadie podía intervenir, sin que nadie se diese cuenta de lo que iba a pasar ni de lo que iba a suceder, ¿vale? Hoy vamos a hablar solo de lo que pasó ese día, vamos a hablar de cómo se llega hasta aquí, o sea, no solo lo que pasó ese día, sino cómo pudimos llegar hasta aquí, ¿no? Sí. Pues bueno, empezamos. David Aubel era un ingeniero informático. Tenía estudios superiores, experiencia laboral y una vida que vista desde fuera no despertaba sospechas. Sí, vamos, lo más No normal. tenía antecedentes penales, que esto es lo normal cuando a veces asesinos o culpables, ¿no? De que no han hecho nunca nada hasta que lo Hasta que hacen. pasa. No figuraba en registros policiales, no era conocido por conductas violentas. Había formado una familia, había tenido dos hijas. Durante años su vida transcurrió dentro de una normalidad reconocible. Trabajo, pareja, responsabilidades, nada que lo colocara en los márgenes, o sea, que fuese... Que nada apuntaba a que pudiera... Y sin embargo, como ocurre en muchos casos, la clave no estaba en lo visible. La verdad es que David Oubel, por ejemplo, era una persona a la que le iba muy bien. En su trabajo le iba muy bien y entonces tenía una buena casa, tenía un buen coche y tenía un poder adquisitivo elevado. O sea, se podía permitir según qué cosas, no había problema en... Sí, no pudo ser por problema económico. Y entonces, ¿qué pasa? Que él se dio cuenta en un momento, hubo un día que comentó con su mujer de que lo que quería dejar con ella, pues porque él se había dado cuenta de que era homosexual, ¿vale? A partir de allí, pues todo, no le hacía falta nada, no necesitaba nada, pero él no estaba bien consigo mismo y se dio cuenta, o sea, le dijo a su expareja ya después, a partir de ahí, que, pues a su mujer, que le dijo que era homosexual. Entonces, la relación con la madre de Candela y Amaya terminó, lógicamente terminó en ese momento, y con la ruptura llegó algo más que el final de una convivencia, ¿vale? Según se acreditó más tarde, David Oubel no vivió la separación como un proceso compartido, sino como una humillación personal. Fíjate que incluso... Cuando fue al revés. Sí, fíjate que humilló a la pareja. Sí, o sea, el que terminó fue él, ¿sabes? Interpretó las decisiones judiciales sobre la custodia como una derrota, como una pérdida de control, ¿vale? Y incluso como una pérdida de control, pero piensa que les dieron la custodia compartida. O sea, que incluso la custodia se la repartieron 15 días uno, 15 días otro. Incluso con la custodia compartida él no estaba satisfecho. Los familiares de la exmujer ya le dijeron de que habían visto algún comportamiento en él, así un poco más, no fuera la gente de fuera, pero sí dentro de la familia, habían visto algún comportamiento que ella les había dicho que, porque había sido un poco duro con ella a veces, que no la la había tratado bien del todo a veces, entonces la había acosado, incluso, y ella, sin embargo, pues resistía a estar con él, o sea, él ella no lo quiso dejar en ningún momento. En ningún momento, hasta que él dijo que era homosexual y quería acabar con esta relación, ¿vale? Y bueno, no hubo denuncias previas por violencia hacia las niñas y no hubo alertas formales que activaran mecanismos de protección. Todo seguía funcionando por fuera, porque a mí sí que es verdad que la gente se daba cuenta pues de que eran una familia que era incluso envidiada por eso, por el poder adquisitivo que tenían, por tener una familia normal. Sí, porque en su día tenía que ser un núcleo familiar bastante envidiable. Sí, que tenían una casa muy buena, ¿sabes? Y tenían los coches y todo perfecto, ¿sabes? Entonces desde fuera parecía eso. A ver, las niñas, pues mira, Candela tenía 9 años y Amaya 4.
Para ellas, su padre seguía siendo su padre, no hay una constancia de que manifestara miedo, no hay indicios de que entendieran que algo no iba bien. Seguían acudiendo a los encuentros con normalidad, o sea, sus padres se habían separado, Pero ellas ellas querían ver a su padre sí, igual. sí. Ese detalle es importante, ¿no? Porque demuestra que el peligro no siempre se anuncia, ¿vale? A veces no hay señales claras, a veces la amenaza convive con la rutina. Mientras las niñas seguían con su vida, Hubel avanzaba en otra dirección. Los peritos describieron pensamientos obsesivos, una necesidad creciente de castigo y una incapacidad para aceptar la frustración. No, o sea, no se trataba de perder el control, se trataba de ejercer el control. Claro. ¿Vale? El 31 de julio del 2015, Candela y Amaya estaban con su padre, legalmente, o sea, no hay... En una de las... Sí, en una de las... sí, de los días de custodia que sí, le tocaba, vamos. durante los 15 días de custodia compartida. No había ninguna restricción activa, no había consumo de alcohol ni drogas, no había brote psicótico. Ese día no ocurrió nada inesperado, ocurrió lo que ya estaba decidido. En algún momento de esa jornada, cuando se encontraban a solas, David Obuel acabó con la vida de sus hijas. El tribunal fue claro, no fue un accidente, no fue una confusión, no fue un impulso. Las niñas estaban indefensas, el acto fue consciente y después el silencio, ¿vale? Porque resulta que esto ocurrió entre la 1 entre la 1 y las 5 de la tarde. Él le dio unos tranquilizantes a las niñas y las niñas se durmieron, ¿no? Entonces él había comprado unos días antes unos guantes de látex y había comprado una radial, una sierra de estas con los discos circulares, y con eso lo que hizo fue cortar a las niñas, o sea, las durmió y cuando estaban dormidas las cortó a las niñas. Procedió a cortar y seccionar el cuerpo de las niñas, ¿no? Y tras cometer el crimen, David Obuel no huyó. Claro, las niñas estaban indefensas, no se dieron cuenta de nada, no intentó desaparecer, no intentó suicidarse. Permaneció en el lugar durante horas. Horas más tarde llamó a la Guardia Civil y confesó. La llamada no fue emocional, no fue una petición de ayuda, fue una comunicación directa de lo ocurrido. Sí, sí. Cuando los agentes llegaron encontraron un hombre tranquilo, colaborador, con una calma que resultaba perturbadora dada la magnitud del crimen. Ese contraste quedó reflejado en los informes. De todas maneras... claro, él lo tenía ya muy, muy pensado, claro. Sí, de todas maneras es lo que pasa, que yo... Hay otras investigaciones que dicen que él Otros canales. intentó, en otros informes que he visto yo, es que él intentó hacerse unos cortes y se metió en la bañera. Cuando llegaron las fuerzas del orden, lo encontraron a él metido dentro de la bañera como haciendo un intento de suicidio, ¿no? Lo que pasa es que después realmente lo llevaron, lo atendieron al hospital y sí que es verdad de que después se dieron cuenta los médicos que le atendieron en el hospital de que todo era muy superficial, o sea, lo había hecho expresamente para fingir un suicidio, no lo había hecho con intención de 100% de suicidarse. Sí. Durante la instrucción del caso, David Obuel fue sometido a múltiples evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. La pregunta era inevitable: ¿estaba mentalmente incapacitado? La respuesta fue unánime, ¿vale? No padecía una enfermedad mental grave, comprendía la realidad, sabía lo que hacía, sabía que era ilegal y moralmente inaceptable, tenía capacidad de decidir. Y decidió hacerlo. O sea, él decidió como de esto. Con sus consecuencias. Me parece un concepto clave: violencia vicaria. ¿Qué quiere decir? Una forma de violencia en que los hijos son utilizados como instrumento para causar el máximo daño posible a la pareja. No por odio hacia ellos, sino por castigo hacia otro. ¿Vale? Sí, como otros casos que se han visto. Como el caso de José Bretón, que mató también a los dos niños e los quemó, que podría ser que los hubiese quemado hasta vivos, ¿vale? O sea, que no se sabe si estaban muertos realmente cuando los quemó, ¿vale? Este caso se convirtió en uno de los más complejos, más claros de este tipo de violencia en España. Yo también soy reacio a esto que dicen de la violencia vicaria, porque la violencia vicaria se aplica cuando un hombre hace daño a los hijos de una mujer, pero no se aplica, o sea, no se dice que es violencia vicaria cuando una mujer hace daño a los hijos de un hombre, o sea, cuando es al revés, ¿sabes? Y eso no estoy de acuerdo, porque también hay mujeres que también han hecho alguna cosa para hacer daño a los hijos de la pareja, que en este caso sería un hombre, ¿vale? Eso no contempla de que sea violencia vicaria. Y en este caso sí.
¿vale? Entonces yo también soy reacio a esto es violencia por violencia, y ya está. Sí. Por hacer el mal, ya está. Total, el juicio se celebró en 2017. La defensa intentó alegar un trastorno mental transitorio. El tribunal lo rechazó. No vio descontrol, vio dirección, ¿vale? Él sabía exactamente lo que quería hacer. La sentencia fue contundente. 40 años de prisión, prisión permanente revisable, indemnizaciones económicas, retirada total de la patria potestad. O sea, él ya no... En la resolución se recoge que el acusado actuó con plena conciencia y con voluntad de causar el mayor sufrimiento posible. Claro, ¿qué pasa? 40 años de prisión. Sí, fue el primer caso en España de la prisión permanente revisable, que quiere decir que va a estar 40 años en prisión y a partir de 40 años podrán revisar si puede salir o no puede salir. No puede salir. O porque si no se revisa cada 5 años, estará 5 años más. Y si puede salir o no, después al cabo de 5 años, ¿vale? Esto fue el primer de esto, porque claro... El primer caso con estas condiciones. Claro, ¿qué pasa? Que la defensa intentó decir que este monstruo era un enfermo, ¿no? Sí. Un enfermo mental. Y encima transitorio, o sea, sí. como si hubiera sido un episodio... Y claro, yo ya entiendo, yo puedo entenderle perfectamente de que este tío sea un monstruo y que esté enfermamente... mentalmente enfermo completamente. Fuera de sus caudales. Sí, porque esto una persona normal no lo puede hacer. Lo que pasa es que yo puedo entender de que sea un trastorno mental causado por algo y que él le haga hacer estas barbaridades de monstruo. Vale, yo eso lo puedo entender. Lo que también entiendo... Ahí a justificarlo... claro, eso no justifica de que tú puedas matar a una persona, pero claro, lo que no puedes hacer tampoco es que te pongan internado en un centro psiquiátrico y que al cabo de 3, 4 o 10 años te dejen salir y ya está. Claro, tú eres un monstruo, puede ser que sea un problema, que no estés bien mentalmente y te tengan que encerrar en un sitio. Pero lógicamente, si eres capaz de hacer eso, no tienes que salir en la puta vida, tienes que salir de allí, ¿me entiendes? O sea, claro, los monstruos se tienen que cerrar en un sitio. Si esta persona no es capaz, o sea, si es capaz de matar a sus hijos, imagínate tú lo que puede hacer con una persona que no claro, y la dureza de los actos. Incluso me habías comentado hace un rato, ¿no? Antes de grabar el vídeo, que gente que estuvo involucrada en el caso, médicos me habías dicho y... Es que este tío, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo he estado mirando en esto, ¿no? De que los médicos, por ejemplo, que atendieron cuando él se había hecho los cortes y eso, entraron allí y aún están de baja, o sea, están, pues, 10 años después, siguen estando de baja o están tocados aún psicológicamente por lo que encontraron allí esa noche, ¿me entiendes? Porque esto es un pueblo pequeño. Claro, y eran los médicos del pueblo. Se conoce, claro, y la médico que fue a atender este caso, ¿sabes? Pues lo que se encontró allí fue el horror, ¿me entiendes? El horror. Y este tío, claro, al declararse homosexual, resulta que cambió todo su vestuario y él, por ejemplo, cambió todo el armario, por ejemplo, lo puso con unos colores muy coloridos, ¿no? En vez de ir vestido normal, iba mucho más colorido. Él salió del armario. Vamos, salió por la puerta grande. Sí. Y entonces y por ejemplo, cuando lo detuvieron, pues le dieron esto de la cárcel y dijeron, toma, mira, ponte esto, que no sé qué. Dice, anda, ¿cómo me voy a poner estos colores, esto es horrible, esto no combina de ninguna manera, ¿sabes? Y claro, él hacía una hora que había matado a sus hijas, ¿no? Y después, al cabo de un rato, incluso comentaba un guardia civil, ¿no? Que cuando estaba en el cuartelillo y eso, que dijeron, bueno, ¿a quién hay que matar aquí para conseguir un cigarro? ¿Sabes? Y claro, estos sí, que era como ya, comentarios muy... Hombre, yo te digo una cosa, que la Guardia Civil, en estos casos así, tiene que tener los cojones muy bien puestos, ¿sabes? Porque esto... aguantar estas cosas, ¿no? Yo te digo cuando has visto eso. Yo te digo que si hubiese sido un guardia civil de aquellos de los años 60 o 70, ¿no? Lo hubiese puesto fino filipino, ¿no? Porque claro, no cuesta, cuando es un caso así tan extremo y con niños, los niños son sagrados. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que te encuentras un monstruo de estos y, bueno, pues esperamos que se pudra en la cárcel por mucho. Ojalá, vamos. El caso de Candela y Amaya marcó un antes y un después, ¿vale? No solo por lo ocurrido, sino por lo que obligó a nombrar, porque puso en primer plano una violencia que durante años había sido difícil de identificar, claro, este tipo de violencia tan extrema, ¿no? Este crimen no fue un fallo repentino del sistema, fue el resultado de una violencia
que se construyó en silencio, porque él por dentro, pensando eso, ¿no? Candela y Amaya no fueron víctimas colaterales, fueron el objetivo final. El objetivo... Recordar este caso no es revivir el horror, es entender cómo se llega hasta él, ¿vale? Y porque solo entendiendo procesos pues, se puede intentar evitar que vuelva a repetirse. Lo que no queremos es que se vuelva a repetir un caso de estos. Vale, dejamos el caso aquí. Yo ya te digo que... Bueno, esta noche dormiré con los pelos de punta. Yo ya te digo que los monstruos de este tipo, lo que te decía antes, ¿no? Cuando estás, sí que estoy de acuerdo en eso, de que sea un enfermo mental y que siendo un enfermo mental, porque si fuese una persona normal no haría estas cosas, siendo un enfermo mental y un monstruo al mismo tiempo, pues lo que tendría que hacer es pudrirse, Claro, hay que sumar las dos cosas. O sea, en la cárcel para todos. Se tendría que empezar a diferenciar lo que hay enfermedades mentales que no tienes por qué hacer daño a nadie. O sea, esto al final es lo que decimos. Tú estás enfermo, pero has infligido un mal y lo tienes que pagar, sí o sí. Sí, pues bueno, dejamos el caso aquí. David Coubel, ¿vale? Que mató a su hija Candela y a su hija Maya con 9 y 4 años y todo lo hizo para hacerle daño a su exmujer.